He escuchado algunos de ustedes, sobre todo los que se mueven en el ámbito laboral, los que trabajan en alguna empresa, porque es muy popular el término coaching. Levante la manito quien haya escuchado ese término coaching. Bien, coaching. Básicamente es un tema acuñado en el área empresarial. Si no tiene contacto con el término, no hay problema, no hay problema, yo le quiero contar. Coaching es un proceso, básicamente es una metodología en la que un experto, un profesional experto, acompaña a un líder de una empresa, de una corporación, a un líder social, lo acompaña y se compromete con él a ayudarle a desarrollar sus habilidades de liderazgo, como la comunicación, como la toma de decisiones, como la capacidad de influir a otros. Entonces, por ejemplo, un presidente de compañía, cualquiera que ella sea, necesita estar liderando, necesita estar influenciando, necesita estar dirigiendo a sus colaboradores, ¿verdad que sí? Y entonces contrata y paga mucho dinero a un profesional que no necesariamente es psicólogo, es una persona certificada, calificada, que le va a ayudar, que le va a impulsar, que lo va a disipular en el tema empresarial. Bien, eso es el término coaching. Y bueno, se parece al coach, que es el director técnico de un equipo, por ejemplo, de fútbol americano. Así se llaman los directores técnicos, son los coach. Y entonces son los que dicen, vamos, y cambian la estrategia y alientan. Mire, es tan importante este término, o es una de las industrias con mayor crecimiento en el siglo XXI, que es el siglo en el que estamos. Tiene el coaching una facturación alrededor de los 20 billones de dólares, según el portal de la plataforma de cazatalentos LinkedIn. 20 billones de dólares, un billón son millones de millones, mucho dinero se mueve hoy por hoy. Y uno, incluso aquí en Colombia, si a alguien le llama la atención, eso se puede certificar y cobrar muchísimo dinero en ese tema del coaching. ¿Por qué hablar de coaching hoy? Pues porque hace más de 2000 años Jesús estableció no el coaching, sino el pastorado como esa persona que se quiere comprometer con las ovejas para ayudarles a desarrollar habilidades, dones, talentos para la vida diaria en beneficio propio, pero sobre todo en beneficio de los demás miembros del rebaño. Entonces, esta estrategia reciente, que es muy joven, esto del coaching, no tendrá más de 10 o 15 años, fue incluso establecida por Jesús 2000 años atrás. Entonces la gente dice, uy, qué tecnología, qué estrategia el coaching. Lean la Biblia en Efesios 4:11, donde dice que aún nos estableció pastores, evangelistas, apóstoles, profetas y maestros, pero hoy nos enfocaremos en el tema de los pastores. Un pastor es en cierta forma un líder, un coaching, un asesor, y no solo desde el punto de vista de quien cobra por unos servicios, sino quien está dispuesto y quiere comprometerse contigo y tu familia a obtener los mejores resultados para los que te rodean. Bien, haremos énfasis en eso. Miren Mateo 9:36, si quieren ir en sus propias bíblicas haciendo uso del ministerio bíblico, es decir, viendo la palabra. Mateo, libro de Mateo, capítulo 9, versículo 36, nos muestra el corazón de Jesús y dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, la mies es como la siembra, como el campo tiene muchos frutos, mas los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor dueño del cultivo que envíe obreros para su mies. Entonces miren, Jesús andaba todo el tiempo en la calle, con contacto con la gente, las prostitutas, los cobradores de impuestos, los soldados romanos, la gente de ese momento. Y cuando él tenía contacto con la gente del día a día, del común,
veía sus situaciones y en este deja registro, el cronista Mateo deja registro que al ver las multitudes Jesús tuvo compasión. Tuvo compasión, no la compasión de, ay, pobrecitos, qué pecadito, no, sino me duele, necesitan algo, porque los vio dispersos y desamparados. Igual hoy, eso sigue vigente hoy, mucha gente está dispersa, no sabe ni qué pensar, no concilian el sueño, están atrapados por la ansiedad, están atrapados por la depresión. Y esa compasión sigue vigente. ¿Me estoy haciendo entender? Y la solución, versículo 37, dice, entonces dijo a sus discípulos, oren al dueño, oren al Padre para que dé pastores para esas ovejas. Y esto ratifica la verdad, el enunciado de que es el diseño de Jesús que los pastores estén para acompañar, liderar, instruir e incluso corregir a los miembros o a las ovejas, a las demás ovejas del rebaño. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Bien. ¿Qué es un pastor? En el rol de la iglesia integral, que es la serie que estamos viendo. Estamos viendo maestros o ministerio bíblico, profetas, evangelistas, etcétera. ¿Qué es un pastor en el rol de la iglesia integral? Un pastor es como un coach, ya se lo expliqué, como un director técnico, ya que te acompaña en el camino de la vida, te anima, te protege y si es necesario, daría la vida por ti. Y miren que les está hablando el pastor y a mí me tiembla y se me eriza todo cuando yo espero estar a la altura de eso. No creo que lo haya alcanzado ya, como dijo Pablo, pero espero estar a la altura de ese llamamiento tan tremendo. Hoy en día el individualismo ha generado una realidad no deseada en muchas congregaciones. Y es que muchos caminen bajo el pensamiento de vivir una espiritualidad por su cuenta propia. Entonces muchos dicen, no, yo no necesito pastor. He escuchado gente que le respeto con criterio, que saben de Biblia, dicen, no, a mí me fascina Dios. Yo leo la Biblia, pero yo no encuentro una iglesia. No me gustan las iglesias, no me gustan los pastores. ¿Ha escuchado personas así? ¿Ha escuchado que son ruedas sueltas? Que son llaneros solitarios. Y tristemente, esos llaneros solitarios son los que más critican, son los que más generan más testimonio, son los que más problemas dan hacia las personas que quieren conocer pues al Señor. Por eso muchos quieren ser cristianos sin iglesia, o lo que es peor, ovejas sin pastor. Mire, esto se parece a un adolescente o a una familia donde hay un adolescente, un joven hombre del sexo masculino, y la mamá le dice, mi amor, nos vamos para la iglesia. Le dice, no, mamá, tranquila, yo me alimento espiritualmente viendo el servicio a través de internet. Y la mamá le dice, bueno, cuando le dé hambre, cámbielo a MasterChef. Tranquila, mamá, yo recibo espiritualmente a través de la transmisión en línea. Bueno, pues cuando le dé hambre y quiera comer, pues cámbielo a MasterChef y ahí se va a saciar su necesidad de alimento. Es así, hay muchas personas que no se congregan, que no vienen, que no se cobijan bajo ninguna cobertura porque creen que no, yo me alimento acá, Dios a mí me habla, Dios a mí me muestra, Dios a mí. Pero es necesario, yo se lo voy a demostrar con muchas citas o con muchas explicaciones, que las ovejas estén en un rebaño. Que las torpes ovejas, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo, que las torpes ovejas se congreguen, porque oveja con oveja hace crecer el carácter. Porque cuando la oveja me empuja, me pega, canta duro, grita duro, ora fuerte, no es tan amable, lo que sea, mi propio carácter está siendo formado. A través de la internet y del televisor y a través de estar solos, que es lo que la corriente actual nos quiere mostrar. Los que son más versados en cosas tecnológicas, hay algo que se llama el metaverso, que básicamente es una proyección de ti mismo a través de un avatar, pero ya hay iglesias que se congregan en el metaverso, hágame el favor.
Entonces es a través de una cantidad de cosas, pero no estamos hablando justamente de eso. Hoy en día ese individualismo hace y genera muchas daño como tal a la iglesia, al cuerpo de Cristo. El hecho de que Jesús establezca pastores busca restaurar la idea de Dios de vivir en comunidad. Es el diseño de Dios que hayan comunidades. Es el diseño de Dios cuando permitió que una vez ascendido Jesús a los cielos se fue y les dijo: no se vayan muy lejos, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes. ¿Se acuerdan los que vinieron a la vigilia que estuvimos hablando bastante de eso? Y después de que vino el Espíritu Santo sobre cada persona, se constituyó la iglesia. Es decir, Jesús dejó establecido el modelo de iglesia. Y las iglesias son dirigidas por pastores, gústenos o no. Es lo que el Señor estableció. Y mire que esto no es una democracia. Anteriormente ya no lo hacen. De pronto usted nació en algunas denominaciones donde votaban para elegir al pastor. Entonces hacían una asamblea, eso ya no se ve. Y entonces votaban. Y el pastor casi que hacía campaña política. Ay, venga, yo quiero, cierto que yo soy bueno. Y entonces la gente votaba. Pero es Dios. Por eso Efesios 4:11, ayúdeme. Dice: a unos constituyó ¿quién? Jesús, Dios como tal. A unos constituyó pastores, a otros evangelistas, etcétera, etcétera. Entonces un pastor es un coach, en este ejemplo, hablando de la ilustración inicial o de la introducción. Otra de las cosas que es un pastor en el rol de la iglesia integral es que es como un padre. Es un padre espiritual. En cierta forma tenemos padrinos. De pronto el que te enseñó a manejar es el padrino que te guió, que te prestó el carro, que confió en ti a tal forma de poner varios millones de pesos en tus manos y hágale, mijo, tranquilo, salga que no viene carro, no hay problema, frene, tranquilo, que lo echen por encima. Y todas esas cosas que decimos cuando le estamos enseñando a alguien a manejar, ¿verdad? De pronto tuviste un padrino que te enseñó a leer, que generalmente fue la profesora de tercero o cuarto de primaria. Entonces, M con la A, ma. M con la A, con M con la A. Ay, ya aprendieron. Y tenemos padrinos para muchas cosas. El pastor es un papá espiritual. No está por encima de Dios, por supuesto que no. Apocalipsis dice que Él es el príncipe de los pastores. Él es el pastor de pastores, ¿verdad? Pero sí ha delegado una paternidad espiritual y que es necesario que nosotros decidamos acoger. Es decir, es decisión voluntaria propia, pero individual, que las personas se sometan, se cobijen, acepten la paternidad. Es tan importante la disposición a ser padre espiritual como la recepción voluntaria a dejarse guiar por esa paternidad. Es claro, ¿verdad? No basta, o mejor, en un rebaño un pastor no solo se encarga de alimentar a las ovejas, sino también de guiarlas a andar juntas. Es decir, un pastor no solo se encarga de alimentarlas. Yo no solo, en mi rol de pastor, no solo predico en este lugar. También hacemos reuniones, también hablamos los unos con los otros. Cuando hay diferencias, entonces venga, sentémonos juntos. ¿Qué fue lo que pasó? Como familias, ¿qué está pasando con ustedes? Miren, Dios nos mostró eso. ¿Verdad que sí? No solo venimos aquí a dar un mensaje. No solo usted recibe, y de paso le aviso por si no lo sabe, en Lighthouse no solo está sentado usted para escuchar. Si usted no lo permite, y de muchas otras formas, le acompañaremos en muchos procesos complementarios en su vida y la de su familia. No basta, atención, no basta con ser buenos hijos de Dios, también debemos ser buenos hermanos de los demás. Yo no necesito solamente que Juan Felipe sea buen hijo, yo espero que Juan Felipe también sea buen hermano. Porque qué bueno que tenga las mejores notas en su universidad, facture como loco en su trabajo y sea puntual, responsable. Qué bueno, pero sea una caspa con su hermana. Entonces, muy chévere y muy de todo, pero ¿estoy siendo claro? Entonces, qué bueno que vengamos al ensayo, qué bueno que dispongamos, qué bueno que compremos el saco que está vendiendo la iglesia para celebrar el Día de la Familia. Qué bueno que compres el buñuelo bailable al final del servicio, pero si no saludas al de al lado,
Si no te esfuerzas por aprender el nombre del hermano que tienes ahí al lado, estaríamos fallando. No es que dejemos de hacer las iniciales cosas, sino que complementemos con ser buenos hermanos. Bien, una de las principales metas que tiene Satanás es debilitar y quebrar la relación de la iglesia con los pastores. El enemigo tiene el objetivo, los pastores somos objetivo militar de parte de Satanás, porque él siempre va a querer debilitar, dañar, romper la relación entre ovejas y pastores. Por eso él va a poner dardos, él va a enviar mensajeros, él va a poner cosas que te dicen, ay, no le cuente a ellos. No, usted puede solo. ¿Para qué le cuenta a ellos? ¿Para qué les dice? ¿Para qué les anuncia? ¿Para qué les explica? ¿Para qué? ¿Para qué? No lo haga, tranquilo. Así está bien, así está mejor. Otro de los roles del pastor en la iglesia integral es que, o ampliando un poquito esto, es que esto no se limita, atención, a las personas que hemos dicho sí a pastorear una iglesia. Todos fuimos llamados a pastorear en cierto nivel. Todos fuimos llamados a ser pastores de alguien. Todos. Por eso esta serie tiene como subtítulo Restaurando el entendimiento de los ministerios. ¿Se acuerdan que les decíamos hace 8 días que todos debemos ser maestros? Que todos debemos consultar la palabra. Hace 20 días decíamos más o menos que todos debíamos ser evangelistas y lo hicimos en el parque. En este sentido, todos estamos llamados a pastorear a alguien. Entonces, mamá que estás en este lugar, tú eres la pastora. Ay, es que no me gusta ese término pastora. El coach de tu hijo, el papá espiritual o la mamá espiritual de tu hijo. Eres la pastora de la casa. Y no solo la pastora que le sirve la comida, sino la que está pendiente, la que ve cómo su hijo se relaciona con la novia, con el novio, con el trabajo, con las redes sociales. Es la que está alerta. ¿Me sigue? Esposo, estás llamado a ser el pastor de la casa, y más dentro de lo que dice la palabra, el pastor que suple las necesidades de los de la casa, y no solo las necesidades de alimento, de recreación, de vestido, sino las necesidades de protección, las necesidades de confianza. ¿Me siguen? Amigo que estás acá, que tienes a un amigo, estás llamado, si tú tienes una condición espiritual mayor, tú eres el pastor de ese amigo. Decirle, no, hermano, esto no es, así no es. No va mal, pilas con esto, porque novio que estás acá o novia, eres el llamado, el diseñado, el establecido para ser el pastor de esa relación. Empresario, porque sé que los hay, estás llamado a ser el pastor de estas personas que venden su fuerza de trabajo para que tú tengas más ingresos. Entonces, en ese sentido, mis queridos hermanos, todos somos pastores. Entonces, a unos constituyó evangelistas, a unos constituyó pastores. Y aquí hago el énfasis para avanzar. No todos tendrán el oficio de pastores de una iglesia, pero todos sí están llamados a pastorear a alguien. ¿Claros? Entonces, no todos tendrán una sede de Lighthouse. Ojalá, pero no todos lo harán. Pero todos los que están acá sí estamos llamados a influenciar positivamente a alguien. ¿Bien? Pero no podemos liderar, no podemos influenciar, no podemos pastorear a alguien si no aprendemos a ser pastoreados. Es un principio. Entonces, ¿tú cómo vas a pastorear a alguien si alguien no te pastorea a ti? ¿Es claro, mis queridos hermanos? Entonces yo puedo tener la diferencia, atención, la diferencia entre querer pastorear a alguien sin someterme, o es muy diferente, mejor, corrijo, es muy diferente querer pastorear a alguien sin someterme, a someterme para que Dios permita que yo pastoree a alguien. Cuando yo quiero influenciar a alguien sin someterme, lo que estoy buscando es poder, lo que estoy buscando es manipular. Lo que estoy buscando es influir. Es como quien mira la pajita en el ojo ajeno y no ve la viga en el ojo propio, ¿verdad? Mientras el mundo nos dice que seamos libres, que no nos sometamos a nadie,
Dios establece líderes para activar nuestra obediencia. Una corriente de este mundo es decirte que tú eres libre, que por qué te tienes que someter a él o a ella, o por qué, que usted no sabe quién soy yo, usted no sabe con quién se está metiendo, usted no sabe de dónde vengo, usted no sabe yo qué proceso tuve. Y lo que el mundo, el sistema babilónico, el mundo del enemigo está vendiendo es: no tienes que bajarle la cabeza a nadie. Yo no me le humillo a nadie. Yo primero muerto que arrastrado, primero, y una cantidad de argumentos. Y Dios ha establecido, por el contrario, líderes para activar nuestra obediencia. Hoy cantábamos: me inclino ante ti, Rey. Qué difícil es inclinarse. Qué difícil es bajar la cabeza. Qué difícil en una generación feminista, en una generación autosostenible, individual y humanista. Qué difícil es decir: sí, Señor, sí, señora, sí, y hacer caso. Qué difícil es. Y su silencio me ratifica que voy por el camino correcto. Propósitos del ministerio pastoral. Lo que estábamos viendo eran roles, ¿verdad? O como pastor, un pastor como padre, un pastor como coach, un pastor de forma general, y la responsabilidad que tenemos todos de pastorear a alguien. Estamos ahí bien, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los propósitos? Los propósitos, o para qué este ministerio pastoral. Bien, y todo esto viene en línea, no va a ser algo diferente, sino más bien complementario. Primer propósito, y es el principal del ministerio pastoral, es desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. Para eso están los pastores, para ayudarte a desarrollar el carácter de Cristo en tu propia vida. Eso no es fácil, eso tiene que ver con la puntualidad, eso tiene que ver con a qué horas te levantas, eso tiene que ver con la integridad, eso tiene que ver con decir la verdad, eso tiene que ver con honrar a la gente, eso tiene que ver con cómo eres en casa, eso tiene que ver con cómo administras las finanzas, eso tiene que ver con cómo das ejemplo, eso tiene que ver si pagas los impuestos, eso tiene que ver con si afilias a tus empleados, eso tiene que ver con si tratas bien a tu esposo. Una cantidad de cosas. Entonces, no en esta iglesia, cuando el pastor empieza a tocar fibras sensibles del carácter, muchos no aguantan y se van. Ustedes están acá porque son fuertes y han aguantado. Sobre todo a la pastora, no, mentiras. De verdad me ha pasado que muchos en este lugar que no están, no dieron la talla, no aguantaron tocar esas pequeñas fibras, como porque no te has casado, como porque estás viviendo fuera de la voluntad del Señor, porque estás administrando mal tus finanzas, porque estás dando un mal ejemplo. Entonces, cuando, disculpe la expresión, entonces la gente se siente intimidada, amenazada, vulnerada, y lo más fácil es irse. Pero ustedes, y con todo el respeto y cariño e incluso admiración se lo digo, ustedes están aquí plantados porque saben que no es la figura de César, sino es Dios formándole su carácter, ¿verdad que sí? Es Dios a través de los pastores ayudándole a fortalecer la imagen de Cristo en sus propias vidas. El principal objetivo del ministerio pastoral es formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Como ya hablamos que todos somos pastores, el principal objetivo de tu rol como mamá no es controlar a la belleza de hija que tienes e insertarle un chip con un GPS para saber dónde está, sino formarla de tal manera que la muchacha pueda decidir de forma correcta aun cuando tú no estés. Que tenga el carácter suficiente para decirle no hasta el matrimonio. No me dejo tocar, no, este cuerpo es primeramente mío y no se lo voy a permitir tocar a nadie que yo no quiera. ¿Aló? Porque Cristo es la imagen del carácter. Alguien diría: ay, ¿acaso es que Cristo qué? Pues si tú estás pensando esa herejía, te aterrizo. Porque Cristo, por ejemplo, fue calladito al matadero como un corderito.
Lo escupían, lo abofeteaban, le insultaban, se burlaban de su mamá, de sus hermanos, lo hicieron y él calladito. Igualito que usted y yo cuando andamos por el tráfico en Bogotá o en el Transmilenio, ¿verdad? Igualito cuando nos cierran, igualito cuando nos pegan, igualito cuando nos pisan. En el Transmilenio, calladitos como corderitos. Llegamos a la casa calladitos como corderitos, calladitos. Jesús tiene, y todavía lo tiene, tanto dominio propio que no devolvió las ofensas. Bájese de la cruz. Ay, no, el rey de los judíos, INRI, ese mensaje encima de la cruz era una burla. Ay, miren al rey de los judíos, al rey, a ver, rey. ¿Quién te golpeó? ¿Se acuerda que eso lo cuenta el evangelio? Le tapaban los ojos, lo golpeaban y decían, a ver, si es tan rey, diga a ver quién lo golpeó. Y él pudiendo hacer así y crear un blip de verdad y de verdad arrasarlos de la tierra, callado, no respondió mal con mal. Por eso dijo, oíste que fue dicho, ayúdeme, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, etcétera. Mucho que aprender del carácter de Jesús, ¿no le parece? Mucho que aprender de él, por eso es la imagen perfecta. Entonces, propósitos del carácter, el primero y principal, propósitos del ministerio pastoral, primero y principal, desarrollar el carácter de Cristo en nosotros. El segundo es aprender a vivir en sujeción. Una palabra que para algunos les tiembla aquí la vena del ojito al lado. Sujeción, todo iba bien hasta que dijeron esa bendita palabra, sujeción. El secreto de Jesús está en su permanente sujeción a la autoridad. Él nunca se rebeló ante la autoridad establecida. Todo el mundo decía, de hecho cuando entró, Hosana al hijo de David, le extendieron los ramos, eran porque creían que él iba a derrocar el imperio de Roma. Pero él dijo incluso, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, si impuestos tienen que pagar, páguenlos, pero a Dios denle la honra que él merece. Y dice, yo no vine a tumbar la ley, vine a cumplirla. Él fue el mismo que con Nicodemo, que era un oficial de la ley, le dijo Nicodemo y hablaron. Y él fue el mismo que dijo, miren la fe de ese soldado romano que me dijo, no soy digno de que entres en mi casa, sino una palabra tuya. Y Jesús exaltó la fe del soldado romano diciendo, miren esa fe de ese incircunciso, impío, precreyente, como lo quiera nombrar. Uno de los propósitos del ministerio pastoral es enseñarnos a vivir bajo sujeción. Hebreos 5:8. Hebreos capítulo 5, versículo 8 es el resumen de lo que hablamos en el tema de Jesús. Mire la palabra tan sabia. Hace 8 días aprendimos que a veces solamente hay que leerla, ni siquiera hay que hacer mucho. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la ¿qué? Obediencia. O sea, Jesús aprendió. No le implantaron un chip, no le dieron un curso, sino que él la aprendió en su vida, la obediencia. Versículo 9 de Hebreos 5. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le ¿qué? Obedecen. Entonces, por eso él es el ejemplo de carácter, porque el primer obediente hasta la cruz fue el mismo Jesús. O sea, él había podido, dice en otra parte de la Biblia, que él no escatimó ser Dios, ser igual a Dios, como una cosa a la que aferrarse, es decir, morir, si yo soy Dios. Felipe, usted no sabe con quién está hablando con Dios. Él dice que se despojó, dice una canción muy popular que que el diablo no le quitó nada a Jesús, él lo entregó. Se despojó de su investidura de Dios y aprendió obediencia. ¿Cuándo, pastor? Pues un día, una noche en particular, sintió tanta presión. Si usted ha sentido estrés en la vida, no se compara con el estrés que sintió Jesús la noche antes de su muerte en el huerto de Getsemaní.
Si usted le ha dolido la cabecita y tiene migrañas intensas, no se compara con el sufrimiento y peso de estrés que él sufrió hasta el punto de brotarle sangre por sus poros, dice la palabra. Sudó sangre de la presión tan impresionante, y él, siendo Dios, dice en el Evangelio, dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. En chipchombiano es: yo no quiero ir a la cruz, no quiero, no, pues, ¿quién va a querer que lo golpeen, lo abofeteen, lo expongan y se burlan? Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y era el Hijo de Dios. ¿Cuánto más nosotros, ovejas normalitas de corral, necesitamos aprender a sujetarnos? El carácter se nutre a través de la obediencia y se ejercita con el pastoreo. El carácter se nutre de la obediencia y se ejercita con el pastoreo. Es como decir, el ejercicio se nutre con el desgaste de calorías, pero se ejercita levantando pesas. Entonces, nutres tu carácter a través de la obediencia, pero lo ejercitas a través del pastoreo. Muchos de acá a veces van a viajar, muchos de acá van a abrir negocios, muchos de acá van a empezar relaciones, y se los digo nuevamente y los honro. Muchos de acá, antes de hacerlo, me mandan un mensaje, me escriben, me llaman o me invitan. Dice: pastor, estamos pensando hacer tal cosa. ¿Usted qué opina? ¿Por qué usted no ora por nosotros y nos bendice en este proyecto? Y no es que yo tenga un poder o una bola mágica mística que diga: me huele que este gozoso le va a ir bien en este barrio. No, unimos su fe a la mía y le pedimos al Padre que bendiga la actitud de obediencia y el aroma fragante a sujetarse. Y pregúntele a cualquiera de los que proceden así si no les va bien. Por el contrario, hay algunas ovejitas vestidas de cabritas que meten las de caminar solos, nadie se entera, y cuando tienen el agua al cuello: pastor, ay, ¿por qué Dios permite tantas cosas? ¿Qué hice yo? Y yo por eso digo: hermano, pero usted es solo, ¿cómo se fue a meter en eso? ¿Cómo se fue a meter con esa persona? ¿Cómo? ¿Aló o ayayay? La obediencia de Jesús la vemos en todo su ministerio, pero el ser pastoreado comenzó desde la niñez. Jesús siempre fue obediente, pero empezó a dejarse pastorear desde niño. Yo creo que Pedro tenía una varita, un palito, como era carpintero, tenía una varita, y de vez en cuando: Jesús, pin, pin, pin. ¡Oh, herejía! Si no fuera así, esto es solamente una opinión, él no hubiera tomado las mesas en el templo, las hubiera botado y cogió los rejos y les dio rejo a todo el mundo. Jesús, usted puede ver literalmente lo que hizo: los sacó, los expulsó. No les dijo: ay, por favor, retírate de la casa del Señor, sino son terrenos de interpretación. Si no quiere, no reciba eso y siga. Quien es demasiado grande para ser guiado por otros es tan pequeño que no puede guiarse a sí mismo. El que dice: no, yo no necesito pastor. Si yo soy, y aquí nuevamente los honro, aquí hay muchas personas de mayor edad que este servidor y son completamente dóciles, manejables. Hay otros que no, pero no hablemos de eso. Hay personas de más edad que me ven a mí como una figura pastoral. Que piden consejo, que atienden razones. Y yo, un peladito de 36 años, yo digo a veces: Dios mío, un señor de 50, 60 años me llama a consultar cosas, y él, o sea, es el principio. Es más, lo que les decía, hay personas que van a viajar y dicen: pastor, mañana no vamos a poder estar en la iglesia porque vamos a irnos para tal lado. No están pidiendo permiso: ay, pastor, ¿será que me deja ir a Cartagena a broncearme el cuello porque es que... No, pues no es pedir permiso, es solamente como un papá que sepa dónde están los hijos. Ustedes en cualquier momento que no esté Pipe con nosotros me preguntan: está en tal lado.
Está en Ciudad Verde, está en otro lugar, está en tal lugar, está en cualquier otro momento, está en otro lugar. ¿Qué pasó, Dios mío? Al final del día, cuando más amas y perdonas, más te vuelves como Cristo. Cuando más juzgas y criticas, más te alejas de tu diseño original o del diseño original. Son ideas respecto de aprender a vivir en sujeción. El verdadero amor a la autoridad se prueba cuando ésta comete errores. ¿Qué significa? Todos aquí se ven muy lindos y me dicen que me aman y pastor, cuente conmigo y pastor, vamos para las que sea, y así es con la gran mayoría. Pero ¿sabe cuándo eso se vuelve real? Cuando tenemos problemas, cuando estamos en circunstancias, cuando no hay gente que ministre, cuando nos enfermamos, cuando no podemos por X circunstancia, cuando los necesitamos. Ahí es cuando realmente usted demuestra el amor. Es diferente estar dispuesto a estar disponible. No tengo duda de su disposición, pero escasean los disponibles. Escasean los que yo pueda llamar y decir, necesitamos tal cosa. No porque está lloviendo. No porque el trabajo. No porque, bueno, gracias. Pierdes privilegios. Aló, pierdes privilegios. No le dices no a un hombre, le estás diciendo no a un encargo. ¿Qué tal que sea la oportunidad para abrir un ministerio en tu vida o desarrollar una bendición? ¿Bien? ¿Estamos? Bien. Al final del día, todo esto es sujeción. Al final del día es mejor tener amor que tener la razón. No todas las vas a ganar. Esposo, no todas vas a ganar las peleas. Esposa, no todas las vas a ganar. No todas tienes que ganarlas. Al final del día es preferible en ocasiones tener amor a tener la razón. A decir, si ve, le gané. Si ve, yo se lo dije. Yo tenía la razón y usted, lagarto, insecto diminuto, no pudo. Gané. La razón gana discusiones. El amor construye relaciones. La razón dice, wow, 1-0, 1 Janet, 0 César. Pero el amor fortalece las relaciones. Tenemos permiso, atención, y esta es una aclaración, una nota al pie. Tenemos permiso de no obedecer la autoridad cuando ésta nos pide que rompamos un principio de Dios. Cuando la autoridad, entiéndase esposo, entiéndase jefe, entiéndase líder de equipo de trabajo, entiéndase pastor, te pide que rompas un principio del Señor, estás autorizado para no obedecer. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, Dios me guarde, no, es solo un ejemplo tonto, Melqui o no sé, Dani o no sé, Melqui C de Córdoba, pues séale infiel a su esposa, igual no se va a dar cuenta. Se lo puede estar diciendo el pastor, pero está vulnerando un principio bíblico. Él tiene toda la autoridad, está autorizado y debe hacer o no debe hacer caso a esa instrucción. ¿Aló? ¿Es claro, verdad? Entonces, si el esposo te obliga a hacer cosas, pues diga que no, mienta tranquila. ¿Quién se va a dar cuenta? No, yo sí voy a decir la verdad. ¿A quién prefiere? ¿Al pastor o a mí? Y ahí es donde uno sano en la casa viendo Netflix y allá en las familias, es que como usted allá sí, no sé qué, y uno, yo no le estoy siendo fiel a un ser humano, le estoy siendo fiel a un principio. Usted no me pida que diga mentiras, usted no me pida que robe, usted no me pida que haga lo que no debo hacer, porque no se lo voy a obedecer. ¿Es claro? ¿Verdad que sí? Final. ¿Qué pasa si no tengo pastor aunque venga a la iglesia? Porque tristemente hay gente que viene a la iglesia pero no tiene pastor, y no porque yo esté desempleado, sino porque no aceptan la paternidad. ¿Me siguen? ¿Qué pasaría o cuál es el punto? Si no me hago rebaño o si camino sin pastor, definitivamente me perderé procesos fundamentales que Dios pensó para mi desarrollo espiritual. Entonces me pierdo de oportunidades. ¿Cómo cuáles? La necesidad de rendir cuentas. El ser humano necesita rendir cuentas.
El ser humano necesita rendir cuentas. ¿Aló? Por eso usted ve en el gobierno jornadas de rendición de cuentas. Por eso usted ve en las empresas jornadas de rendición de cuentas. Formar parte de un rebaño demanda que otros sepan qué haces y por qué. Ahí es analizar un poquito eso. No estoy del todo sano espiritualmente si no me sujeto a la autoridad de alguien que puede aconsejarme, advertirme, desafiarme e incluso confrontarme. Mis queridos hermanos, un pastor está llamado a decir no, como una esposa a veces tiene que decir no, o un padre tiene que decir no. Un pastor no necesariamente le va a decir sí a todo. Pastor, voy a entrar en un negocio, me van a dar el 300% en un mes y luego me va a traer a 5 amigos y nos vamos a llenar de 3 millones cada uno y yo voy a y de todo voy a diezmar. No lo haga. Pilas, eso de tan bueno no dan tanto. ¿Aló? Muchas veces vamos a tener que decirte no, y no es porque seamos malos ni porque no queramos tu crecimiento, sino porque hace parte del paquete espiritual ver un poquito más allá de lo que a veces no vemos. Hay otro beneficio que te pierdes al no dejarte pastorear, y es que la escuela de soportar a personas diferentes y difíciles por tiempo, porque voy a terminar. Proverbios 27:17 dice: el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Entonces, si no te acoges, si no te sometes, estás perdiendo el proceso de ser afilado con otras personas. Uy, es que este me cae mal, uy, es que este no me lo soporto, es que no me lo aguanto, uy. Pues es Dios que está queriendo formar su carácter en tu corazón. También se despierta el interés por el bienestar de otros, en poner al servicio nuestros talentos en servicio de otros, y finalmente acogerse, someterse a una cobertura nos da identidad comunitaria. Dios siempre ha querido tener un pueblo. Dios siempre, Él no camina solo. De hecho, no es un Dios unitario, es un Dios trinitario. Entonces, tener una comunidad te hace resistir. Como esta iglesia que resistió en tiempos de pandemia, por ejemplo. Resistir, yo lo vi en mí. Resistir en pandemia, en comunidad, uy, eso nos sostuvo para seguir adelante. ¿Dice amén usted a eso? Vernos así sea por la pantalla, decían 10 conectados, 15, 40 conectados, uno decía, uy, no estoy hablándole a una cámara, detrás hay gente que está recibiendo eso. Bien, le devolvemos el sentido a lo que significa el ministerio pastoral.